Entonces, hace 8 días veíamos el punto C, cuyo enunciado es la familia misionera rompe radicalmente con el espíritu mundano, ¿cierto? Hablamos aquí sobre el ambiente familiar, el ambiente social, hablamos un poquito de la televisión, su contenido, el tiempo que se le dedica, promover la buena televisión. Se habla un poquito de las redes sociales. Mi esposa hace 8 días dijo algo y dijo, hombre, en Lazo no podemos decir a qué edad se le dan los celulares a los hijos, pero sí podemos dar muchas recomendaciones. Pero desde el Consejo Directivo ya nos dijeron, va a ser regla de Lazos, que un misionero de Lazos antes de los 17 años no le puede dar celular a su hijo, por lo menos inteligente. Un celular ahí pues que pueda... Eso, el 1100. La panelita 1100, sí. Pero, ¿qué exageración? Sí, nos toca porque es que no estamos apelando a los que saben los peligros, estamos apelando a los papás, perdónenme la expresión, pero ignorantes que no saben cuando le dan un celular a su hijo qué pasa. O sea, nos toca es proteger de cierta manera esas familias que el papá todavía dice, no, pero ¿qué tiene? Pues el niño de 8 años, ¿qué malo le va a pasar ahí? ¿Qué va a hacer de malo? Exagerados, y ya nos ha tocado ver y experimentar a los 8 o 9 años un niño con WhatsApp lo que le pasa. O sea, en las noticias, ese descarado que contactaba a niños de 8 o 9 años por WhatsApp y los violaba porque le decía, salga, no, pero es que mi papá no me deja, no, dígale que usted va a salir a comprar el alguito, tal cosa, yo lo espero en tal parte, y así ya llevan muchos niños. Es que ¿qué hace un niño de 8 o 9 años con WhatsApp? Pues, no lo sabe manejar un adulto ahora para dárselo a un niño. Sí, eso es realmente una cosa que, va a entrar a pleitos, pero la edad en sí todavía no se sabe porque estamos mirando digamos que la madurez y qué es la mejor edad, porque si es cierto que a los 17 años precisamente ya están o en 11 o están ya en universidad, entonces es inmanejable, pero sí por lo menos de décimo para abajo. ¿Sí me va a entender? De décimo para abajo por lo menos sí. Tendría que ser más o menos 16 años, 15 años, no sé. Pero y ya de ahí para arriba, pues el papá verá. Pero de ahí para abajo, sí. O sea, por lo menos protegerlos en esto. Digamos que en tema de educación... El micrófono, vení, qué pena, don. En tema de educación de los hijos hablamos que cuando a un niño se le da un celular, digamos, a una edad menor, ya eso no se convierte, pues se convierte casi que en un derecho de ellos. Entonces digamos que aquí también hay una labor importante que hay que hacer con los papás que ya han o de pronto hemos cometido el error de haberle dado un celular a ellos, ¿cierto? Pues que ya es complicado retroceder eso, pero digamos que es una regla que se debe ir como implementando en ese sentido, ¿cierto? Porque ya, Sí. digamos, un niño de 10, 11 años que ya tenga su celular y todo eso, y se lo quitar puede ser, o sea, obviamente ya uno mira, pero, como te digo, la cosa es que cuando uno le da un beneficio a un hijo o algo a cualquier persona, ya Claro, ya retroceder ya es otro... Sí, hay que tener un proceso, pues, ahora no es llegar y Venga, préstame el celular. en Lazos dijeron que no más. No, porque hay que hacer un proceso de manera que lo sepa entender. Obviamente le va a costar porque ya está acostumbrado a manejar pues un celular, pues ya que le echen para atrás ya es muy difícil. Sí, pero es que, miren, el tema del celular cada vez es peor, o sea, cada vez es peor. Es la puerta del mundo a la casa. La Virgen María en el Padre Gobi dijo que el televisor era la cajita de Satanás. Imaginen, en ese entonces el televisor, estamos hablando de los mensajes del Padre Gobi que son hace unos años, y la Virgen ya le llamaba la caja de Satanás a un televisor de esos, por Dios, que lo más escandaloso que había eran los comerciales o una que otra escena ahí en una novela. Ahora díganme, en un celular, ¿cuánta porquería se ve? Entonces, o sea, es realmente de escandalizarnos. Y fuera de eso, la adicción que está causando en nosotros. O sea, es que no solo los niños, la adicción que está causando en nosotros. Cada vez más
nosotros estamos, pareciera una extensión de nuestro ser el celular, pareciera más una parte del cuerpo, que no se consiente, que va a todas partes. Entonces, en eso hay que tener mucho cuidado, porque precisamente se pierde vida interior por el celular. Muchos misioneros han perdido su espiritualidad por el celular. Dejaron de meditar, no tener muchas imágenes de la Virgen María o hasta mucho, pero hablar con ella directamente, ya poco. Muchas cosas de la comunidad, pero no de ella, que es la dueña de la comunidad. No mensajeándonos con ella directamente. Entonces hay que tener mucho cuidado para que no vayamos a perdernos en estos tiempos, que el demonio, esa herramientica es muy buena, dedicada a Dios, y también es muy útil para Satanás. Uno ve tantos jóvenes con sus perfiles y una foto y otra foto y otra foto, y en el fondo, ¿qué hay allí? Carencia de Dios. Vamos a tener personas espirituales huecas, y en Lazo ya lo empezamos a ver. Personas espirituales huecas, y ya lo empezamos a ver, hay que decirlo. Cada vez más nuestros misioneros, perdón la expresión, son misioneros supuestamente espirituales, pero huecos. Y eso se ve, cada vez se revientan más los misioneros por el celular. ¿Recuerdan lo que le pasó? Creo que era a Santa Teresa de Ávila, si no estoy mal, que ella vio que un alma empezó a tomar de un vaso de agua. Y cuando el agua se secó, el alma, desesperada de dónde beber, empezó a partir el vaso y empezó a comérselo y empezó a dañarse y a sangrar porque el vidrio la estaba rompiendo, pero era tanto el desespero del alma que ella era como negando a sacar más agua de ese vaso, y lo que hacía era dañarse. Y Dios le muestra a Teresa que así es un alma cuando está en oración, es como llena. Así es un apóstol, pero cuando el apóstol carece de oración, empiezas a dañar las almas. El vaso es el apóstol y el alma sedienta. Y cuando ya se acaba de tomar el espíritu que tiene, empiezas a dañarlo con sus cosas. Cuando está orando está lleno, tiene espíritu para dar, no se da a sí mismo, pero cuando está vacío ya de Dios, empieza a darse a sí mismo. Es donde empieza a decir, a mí me parece que es esto, no estoy de acuerdo con lo otro. En el fondo, ¿qué es eso? Falta de espiritualidad. Porque el espíritu hace que seamos uno. En cambio, la carne hace que nos fraccionemos. ¿Qué es lo que mantiene una comunidad como estas que sean una? El espíritu. Y si la persona no tiene espíritu, empieza a decir, yo no estoy de acuerdo con esto, qué exageración, qué bobada, los mismos a toda hora, siempre dirigen los mismos, estos grupitos, no entiende. Cuando la persona no tiene espiritualidad, no ve la grandeza que hay detrás de esto y se queda solo con la humanidad, con lo terreno, con lo que pasa, con cosas que son reales en la comunidad, que todos tenemos miseria aquí, empezando por mí. Pero cuando uno tiene espiritualidad, alcanza a ver mucho más allá de las cabezas humanas, de los directores, de lo que pasa aquí, y ve que Dios está haciendo una obra grande para la salvación de las almas. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Bien, dentro de este punto, entonces, hace 8 días tocamos así por encima, pues ya para terminar, porque tocamos el tema de la vestimenta, el baile, la música, el licor. Y por último tocamos las cirugías estéticas. ¿A qué conclusión llegaron con el licor por ahí a la final? Con el licor se llegó a la siguiente conclusión. Emborracharse es pecado, ¿cierto? Embriagarse es pecado. ¿Tomarse una cerveza es pecado? No. Tomarse una cerveza no es pecado, pero no en el contexto solo de pecado, no, sino en el contexto de que somos misioneros, siempre invitándose a la prudencia, ya inclusive llámese vino. Es que el vino es pues una bebida aperitiva, en fin, pero por no escandalizar a las almas, es bueno por lo menos no promoverlo. O sea, si alguno lo quiere hacer en su casa, una parejita que lo sepa manejar, muy bien, pero que no se promueva diciendo, es que yo tomo vino, es que qué bueno que coja con su pareja y tomen unos vinitos, porque usted no sabe la habilidad del otro. Y recuerden que el reglamento no está hecho para los fuertes, el reglamento está hecho para los que somos débiles en algún aspecto. Y me gusta mencionar mucho este caso que me pasó, donde tenía 15 muchachos que habían salido de las barras. Cada 8 días yo clavado, haciendo el esfuerzo, pues dejando muchos apostolados y muchas reuniones, clavado cada 8 días con ellos reuniendo para que no fueran a caer. Y los muchachos bien, iban renunciando, listo, hasta que se le ocurrió una misionera diciendo, pero venga, es que el fútbol no es malo, si usted lo vive en Dios no pasa nada, vámonos para el estadio. Y allá se me quedaron la mitad de esos muchachos que venían en un camino de conversión. Es que
por Dios, para el que no ha consumido drogas en el estadio, pues puede ir y qué emoción, pero para el que está enseñado a fumar marihuana en el estadio, cuando va y siente el ambiente, ahí mismo eso lo llama y ya, ahí se me quedaron más de la mitad. Entonces, llamado ¿qué? A la prudencia. El tinto es malo, pero hay gente que le hace daño. Entonces, ¿es exagerado el que no toma tinto? Depende de su salud. Depende de su salud. Y nosotros, como estamos en una comunidad que somos referente y que cualquier cosa puede tomar mal, nosotros entonces, lo que es el licor, aunque hay cosas que son pecado. Claro, emborracharse, de cerveza para arriba tiendes al alcohol. Tal vez el vino, la champaña no pasa eso, pero por no escandalizar a otros que tienen esa lucha, más bien lo que hacemos es prudencia. Sabiendo que si toma un vino no es pecado. Hágalo de pronto en su casa, a mí, pero no lo recomiendo porque usted no sabe las luchas de otra persona. Me dijo, no recuerdo quién fue el que me dijo, que una parejita estaban volviendo en un retiro de conversión, de matrimonio, súper bien, hasta la cena. Porque en la cena se ocurrió dar vino y hasta ahí le llegó la conversión a él. Entonces, no, pero es que no es pecado. A ver, usted si tiene un hijo enfermo, usted va a ir a decirle si es pecado o no, lo que necesite para sanarlo. Entonces dígame, uno en vez de ayudar, quemar el cartucho. Entonces a eso se llegó a esa conclusión. Se definió muy bien qué es pecado y qué no es pecado dentro del licor, pero luego se llamó, se apeló a que somos misioneros. Ahora, si alguien no puede con esto, pues entonces diga qué es lo que yo he dicho también. Si en algún aspecto yo digo, no, la verdad yo no soy para ser misionero, de un paso a un lado. Y no importa que sea camiseta roja, se la entregó a Rodrigo, hermano, yo no voy a dañar más almas. Porque no por conservar una camiseta o por conservar un título propio y que soy misionero, voy a ir a dañar los que vienen de aquí para atrás. Y ustedes saben que en la comunidad abunda gente así, que por conservar la camiseta no importa si hay mal testimonio. Y llevárselos de San Lorenzo por delante y llevarse... Entonces, siempre entender que somos misioneros. Ya, les pregunto, ¿sería lógico que un papá de 3, 4 hijos se sienta como el pelado de la casa? Ah, no, es que ellos verán, es su libertad. Ellos verán qué hacen. Eso es correcto. Usted siempre tiene que tener en cuenta que usted es papá y lo que usted haga es el referente. Es el referente. Lastimosamente uno a veces acierta mucho, pero siempre que uno tenga presente que uno es ejemplo. Y en Lazo se nos olvidó eso, que en la fe nosotros tenemos una paternidad y una maternidad. Ustedes aquí tienen una paternidad y una maternidad no por ser encargados, solo por ser misioneros ya están obligados a eso. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Hombre, exigente, sí, pero por eso nos dio un regalo gigante que llama consagración a Jesús por María. Si no fuera por la consagración no seríamos capaces, pero es la consagración, es María viviendo en nosotros que nosotros podemos llegar ahí. Freddy, yo quería devolverme como al punto que hablaste, que estaba hablando don César también, porque pues a mí me tocó en algún momento quitarle el celular a una niña de 14 años. Y obviamente para ella pues al principio fue difícil, pero también hubo que hacerle entender el daño que le estaba haciendo. Y de una u otra manera ella hoy en día, ya un año después, agradece. Salvó el alma. O sea que hay que, digamos que, pues yo digo eso porque hay personas que de pronto, es que el hijo mío ya lo tiene, ya cómo se lo voy a quitar. No, de todas maneras hay que hacerlo. Hay que hacerlo, simplemente que ya con estos muchachos hoy en día no solamente es cogerlos y decir, venga, yo se lo quito a la fuerza y ya. No, ya hay que cogerlos y acompañarlos y darles argumentos, pero creo que si uno le hace un buen acompañamiento se puede hacer. Hacer un proceso, sí. Sí, exacto. Yo creo que lo que se refería a don César es lo mismo, que no coger y se lo quito y ya de malas. O sea, esto, y no supo, sí, con argumentos hacer un proceso. Muy bien. A ver, don César, el micrófono. Otro temita. Bueno, hace 8 días también tratamos el tema de los gimnasios y entonces yo, como voy a entrar ya en la misión con ese punto, digamos, íbamos a entrar ahí, pero obviamente es un tema que hay que manejarlo muy bien, digamos, con mucha fuerza y todo eso. El tema de los gimnasios también, digamos, sería algo igual al licor, que, o sea, no es malo en sí, pero, o sea, la recomendación sería no ir, porque inmediatamente una misionera dijo, a mí me mandaron ir al gimnasio por salud. Entonces, pues, ¿cómo sería ahí el tema también con El punto ya no es ni siquiera por dar ejemplos, sino por su alma. O sea, por todos los argumentos, nosotros dimos todos los argumentos, ahí están en el reglamento todos los argumentos, o sea, por la forma de vestir, por el ambiente, por la música, por la vanidad, por la envidia. O sea, tendría que ser, y que no digo que no lo haya, pero sería escaso una persona que no tuviera
que fuera un San Luis Gonzaga, que no tiene inclinación. Recuerden que San Luis Gonzaga no tuvo inclinación absoluta al placer, o sea, era indiferente. Tendría que una persona así que por una gracia de Dios y aún así no se debía exponer. O sea, porque el que ha recibido una gracia de la pureza sabe que si se expone, hasta ahí pierde la gracia. Entonces, en este tema, háganlo con fuerza. Miren, yo les voy a dar una clave en este reglamento. Ustedes tengan conciencia y tengan el criterio de qué es pecado y qué no es pecado, y de ahí para arriba no les dé miedo hablar. O sea, de ahí para arriba, porque esto es para misioneros. Usted no es un retiro que usted tiene que argumentar si es pecado o no. Usted vaya muy bien clarito. ¿Es pecado en el gimnasio? No es pecado. Ah, bueno, entonces, pero lo recomendamos, no vaya. Por esto, por esto y por esto. Y un misionero no va a un gimnasio, dígalo así. ¿Por qué es pecado? No, no porque no es pecado, porque nosotros cuidamos mucho nuestra alma, porque nosotros no queremos perdernos, porque nosotros sabemos que el demonio está esperando cualquier papayazo para... Entonces, pero tengan eso muy claro, o sea, en la vida espiritual, en la vida moral, tengan claro qué es pecado y qué no es pecado, y ahí para arriba. Y eso a mí me ha servido mucho, porque, usted es un exagerado, pero usted ¿por qué? No bebe, es pecado. No, es que no es pecado, no quiero, yo no quiero, punto. Pero usted ¿por qué no hace esto? Es que es pecado, no es pecado. ¿Y ustedes por qué no lo hace? Yo sé que no es pecado, o sea, mi conciencia está muy bien formada. Entonces, si hubiéramos pecado o no pecado, no hubieran santos. Ya me conformo con no pecar, pero esto es para misioneros y para cuidar el carisma que necesitamos en estos tiempos. Dígame que lo que hemos vivido hasta ahora, pensamos que es muy fuerte, pero es solo entrenamiento para lo que se viene. Esto es solo, entrenamiento. Y no lo digo en el sentido pesimista de que, ay, Dios mío, mire mucho de lo que se viene. No, porque el Señor dijo algo muy bonito. Cuando sucedan estas cosas, levantaos la cabeza, alegrados y regocijados porque se acerca vuestra liberación. O sea, cuando pasa esto, que el comunismo, que tal cosa, yo no llego y... No, uno lo que piensa es, güey, madre, entonces ya está cerca el Señor. Ya casi viene, qué bueno. Esto va a poner bueno. Es que dijo él, cuando sucedan estas cosas, se acerca vuestra liberación. O sea, que él ya viene y va a poner los puntos sobre las íes. El domingo no lo domingo. Entonces, no es para con pesimismo, porque eso es lo que quiere la masonería, que el mundo pierda la esperanza, que se sumerja en un caos. No, nosotros somos católicos, cristianos. Que se acabe este mundo, ¿qué va a pasar? El cielo sigue existiendo para nosotros. ¿Quién como Dios? A ver, Lili. Freddy, te iba a decir algo, que nosotros estamos hablando de que los celulares para los hijos, pero hoy justamente me llamaron y hay un grupo de parejas de Buenos Aires y una pareja ya se separó por el celular, porque el señor se envició con el celular, él se fue de la casa, le perdonó, volvió y luego volvió y cogió el problema sí. y ya fue los 2 hijos, entonces eran los 3 con el problema del celular. Ya ella dijo, ya no más, y lo dejó. Y hay otra pareja que la mamá me dice, Liliana, no sé qué voy a hacer, porque mi hija ya con 2 hijos, casada, y está enviciada es que en un jueguito, yo no sé qué juego es, pero que esa mujer no suelta ese celular todo el día. Entonces, si vamos a tener que quitar celulares, yo creo que hasta los adultos ya vamos a tener que cambiar de celular. En ese punto tocamos lo que como afectaba a la pareja, ¿cierto? Lo tocamos de los hijos por lo que ya se habló, que igual no está ahí, porque no se ha definido todavía la edad. Obviamente eso lo va a hacer es con un estudio de todos los argumentos que nos han llegado en estos días. A nivel psicológico hay argumentos para sustentar esto, a nivel físico, a nivel espiritual más todavía, que lo que más nos interesa. Entonces se va a poner cuando sustente bien el punto. Yo se los quiero adelantar, es porque estamos aquí en caliente en el tema, ¿cierto? Muy bien, hace 8 días entonces tocamos el último, el matrimonio misionero no escuchará música protestante o lo que llamamos evangélica, más bien promoverá la música católica. Recuerden que este punto ya está en el reglamento general y que a veces se piensa como que no, pues es que eso no tiene mucho que ver, en fin. Desde el principio Lazos nació con un espíritu apologético. Nosotros al principio nacimos con un espíritu apologético, inclusive las primeras escuelas de María que se dieron oficiales, pues obviamente las primeras de Rodri fue hablando de la divina voluntad, con Luisa Picarreta formando las mujeres con esto, pero ya cuando se dio la primera escuela de María con Wilson, digamos que un poquito más formativa, estructurada, ya tipo más escuela, fue precisamente sobre apologética. Y esta apologética tratando de dar respuesta a que
El demonio hizo un golpe fuerte a la iglesia con los protestantes. Porque es que alejó a las personas que tenían intención de cielo, las puso en un lugar donde no pueden acceder al cielo. Pero ¿usted por qué dice eso? Es que es así. O sea, a ver, ¿usted puede salvar sin gracia de Dios? ¿Sin Eucaristía? ¿Sin confesión? ¿Sin Virgen María? ¿Sin la ayuda de los santos? Esos son los sacramentos. Entonces no es lo mismo ser protestante que ser católico. Para nada. No es lo mismo, porque las puertas que Dios quiso poner, las ayudas para llegar al cielo, están dentro de la Iglesia Católica. Y no voy aquí a dar pues una charla apologética, pero sí para que entendamos la importancia que nosotros como misioneros no simplemente nos relajemos y es una música protestante o no pasa nada, en fin. No, es que fue grave lo que pasó con Lutero. O sea, fue muy grave porque hubo una ruptura, no por él, sino por las almas que no pueden acceder al cielo, que no pueden acceder a la verdad, simplemente porque están en un lugar equivocado. Entonces, eso fue estrategia, obviamente, ¿de quién? Del demonio. Y en ese contexto, ustedes ya lo saben, contexto no solamente era algo espiritual, sino algo político también, porque Alemania apoyó a Lutero porque la Iglesia Católica estaba cimentada en España, entonces veían como que es la forma que tenemos para quitarle el poderío a España. En ese entonces recuerden que el gobierno y la religión era una sola cosa, estaban unidos, entonces era imposible tumbar un gobierno de España si no se tocaba la religión, porque allá estaba todo. Y Italia y todo eso, entonces, ¿qué dijeron? Apoyemos a este, generó la ruptura, y qué casualidad que hoy también, los mismos que son cismáticos, vienen también de Alemania. Gracias a Dios, pues saca la cara por los alemanes Ratzinger, ¿no? Gracias al Señor. Muy bien, dice, inicialmente es importante decir que en general, escuchar música protestante, ¿es pecado o no es pecado? Escuchar música protestante no es pecado. A no ser que sea verdaderamente ofensiva. A que hable blasfemias en contra de la Eucaristía, de la Virgen María, de los dogmas de fe. Ni se quiere ser antiecuménico con esto. El verdadero ecumenismo se hace con el protestantismo histórico y no con las sectas de las que procede mucha de esta música. En este orden de ideas, veamos algunas razones por las que los misioneros del movimiento no escuchamos ni promovemos la música protestante. Primero, debemos apoyar a nuestros cantantes católicos. Muchos de ellos, de extraordinario talento, no cuentan con los recursos económicos suficientes, puesto que sus producciones no son apoyadas ni son los mismos católicos, que en cambio invierten altas sumas de dinero en producciones protestantes. B. Apoyar la música protestante es de alguna manera apoyar el protestantismo. En efecto, la expresión del protestantismo y financiación del mismo se debe en gran parte a los ingresos provenientes a la música. Pero más allá de la ayuda económica está la expresión ideológica. Cuando un católico comprometido escucha continuamente los cánticos evangélicos, lo que hace muchas veces es divulgar esas ideas y las divisiones. Un católico que escucha música protestante, que le podría contestar a alguien que le pregunte ¿dónde puedo comprar ese CD? ¿Acaso le va a decir vaya hermano a la librería protestante porque ellos cantan muy bonito? En realidad sería una falta de coherencia entre lo que se predica y lo que se cree. C. Alguna de esta música posee doctrina errada, dañina y anticatólica. Expresiones como no soy religioso, aduliendo a la religión que es algo innecesario, llamar a Dios Jehová, o canciones como La Anunciación de Marco Duvid, que dice que María no respondió al ángel, que dice que María respondió al ángel en la Anunciación. ¿Cómo puede ser si yo no soy nada especial? ¿Eso dijo la Virgen María en las Sagradas Escrituras? No. Cuando la respuesta que aparece en las Sagradas Escrituras es ¿cómo puede ser esto y no conozco varón? Lucas 1:34. ¿No está cambiando la Escritura esta expresión? ¿No parece clara la intención de rebajar la dignidad de María? ¿No es nada especial la que encontró gracia ante Dios? Lucas 1:30. La bendita entre las mujeres, Lucas 1:42, la escogida para ser madre del Señor, Lucas 1:43, la que llamarán bienaventurada a todas las generaciones, Lucas 1:48. Siguiendo esta línea, aparecen frases como, solo Jesús salva, somos salvos por la fe, soy salvo, no hace falta nada más que Cristo, las religiones nos salvan, etc. Estas son absorbidas por escuchar cantos protestantes
radio protestantes, predicaciones protestantes, televisión protestante, etc. Cualquier tipo de canción o canto que lleve letra siempre llevará la huella del autor que la compuso. En el caso de los cánticos protestantes es igual. D. Excluyen en sus composiciones la vida sacramental, la Eucaristía, la Virgen María, la Iglesia como institución, etc. Todo católico auténtico quisiera escuchar en las canciones que se hable de doctrina católica. E. Eso facilita que poco a poco se pierda la identidad del católico y conduce a dejar la comunión de la Iglesia católica e instalarse en el protestantismo. Hace 8 días, una expresión, una de las preguntas que dicen cuando nosotros hablamos de estos temas, dicen, pero entonces, ¿por qué en la parroquia, a donde yo voy, colocan música protestante? Ahí es donde el padre no se da cuenta del daño que hace, porque cuando la persona se siente mal en esa iglesia, escucha la misma canción en un garaje y dice, pues entonces esto es lo mismo, no pasa nada. Indirectamente, en la parroquia que se canta música protestante, se le está empujando a que de alguna manera pueda ir a un garaje y que puede ser inclusive lo mismo. Cuando la persona no entiende el valor sacramental, de que no es lo mismo estar en una iglesia cantando que recibir la comunión, así sea en la tónica más triste o en el ambiente más callado, lo que sea, pero es que lo que vale es Cristo, no lo va a entender, personas que no lo entienden, simplemente se guían es por lo afectivo y sentimental, y si en un garaje escuchan la música que le mueve el piso, entonces se van para allá. Indirectamente una parroquia está haciendo eso. ¿Que el padre lo hace por maldad? No. Siempre digamos que es por ignorancia. Habrán padres que pronto lo hagan por maldad. ¿Maldad de qué? Pues digo yo, alguien puede decir, pues me dijeron que eso era protestante, ¿y qué? Es que yo soy el que mando aquí en la parroquia, cante esta canción que es, alguno lo puede hacer por maldad. Ojalá que nadie lo haga por eso, pero digamos que más bien son los sacerdotes que por ignorancia lo pueden hacer. ¿Quién como Dios? Los sacristanes también colocan esa música, ellos pues, lo saben y el padre hace la misa y ellos los tienen en la grabadora y colocan el... Y ellos lo ponen y el padre no le presta atención a eso. Digamos que apelemos siempre mejor a que es por ignorancia. Pero ahí se puede aprovechar y también como de pronto exhortar un poco al padre. A mí me pasó en mi parroquia que el padre puso eso y le dije, padre, venid, con tanta música católica bonita, ¿por qué no? Mira, tenés toda la razón y pues... Sí, siempre hay que tratar en buenos modos. Lo que pasa es que es la forma, muchachos, también. Sobre todo los jóvenes llegan y van uno como joven siempre está en tónico de lucha. Entonces llega a exhortar al padre y dice, padre, ¿usted qué le parece? Tantos años le da vergüenza con música protestante. Ay, María, si quiere le regalo un CDcito de Felipe Gómez y es que no tengo que comprar. Claro, después de eso el padre que va a decir, sí, tiene toda la razón. Pero aquí ya se está organizando como mucho eso porque la curia sacó unos cursos de canto litúrgicos, excelente. Están preparando para los músicos para que no canten música protestante, sepan qué cantar y también invitan a los sacristanes para que vayan. Buenísimo. No sabía eso, excelente. Hace 3 años en esta Excelente, buenísimo, porque así ya se organiza la cosa. Nadie como Dios. Lo que pasa es que a veces también son los ministerios de música de las parroquias por desconocimiento, Sí, Freddy, porque los instrumentos que se utilizan en la música protestante, la mayoría son de percusión, Ajá. que son los que generan un alto volumen de adicción en el cerebro. Entonces, de alguna manera, es la atracción que hace a los feligreses. Es la percusión, que es la batería, que es el tambor, que genera algo muy interesante en los jóvenes. Entonces terminamos ingresando esos elementos a la parroquia y no encuentran canciones católicas que lleven esos instrumentos precisamente por eso, porque son más de adoración y de alabanza que de otra cosa. Entonces a veces también ni siquiera es el sacerdote, es el ministerio que no tienen como el conocimiento. Sí, a veces, en fin, ya en cuanto a nosotros como familia, tenerla muy clara. Y hablar de esto porque es que se va perdiendo, o sea, Lazo siempre ha tenido, y nació con un espíritu apologético. O sea, dar respuesta de la fe que tenemos, entonces hablemos de eso sin problema, no me vayan a pasar este punto así como que ya, y que la gente diga, ve, lo dijeron, pero no, o sea, en el reglamento le estoy leyendo todos los argumentos para que ustedes lo lean y lo hablen con sus muchachos, porque puede ser que no lo hayan visto con la magnitud y, pero yo no le di problema y que luché como soldado, pues yo no... Freddy, también yo creo que les falta como sentido de pertenencia, porque por ejemplo, cuando yo empecé a cantar música, yo cantaba esas canciones, pero en realidad no lo hacía porque me ayudara la
a cantar, me enseñaron, pues me dijo, me regalaron las canciones y bueno, me pedían esas canciones, yo eso no lo veía como, no había problema. Pero ya cuando usted comienza a amar la iglesia, ya uno tiene un sentido de pertenencia. Y dice, pero ¿cómo yo voy a cantar una canción de estas personas que atacan la iglesia? Y no es lo mismo. Entonces ya comencé como a comprender y yo fui sacando todo eso de mi repertorio. Y ya personas me dicen, que esta canción protestante. Le digo yo, no, pero tengo esta católica muy linda, que mira que dice esto. Sí, está muy bonita. Entonces ya uno le va cambiando como la vida de las personas. Es sentido de pertenencia. Cuando uno va a la iglesia, uno no quiere que la ataquen ni que le hagan tanto daño. Perfecto ese ejemplo, porque usted cómo va a apoyar algo que le ataca a lo que usted ama. Sentido de pertenencia. Excelente el ejemplo. Muy bien. ¿Quién como Dios? Desafortunadamente hay católicos comprometidos que la razón que usan para decir que no tiene nada de malo es que les gusta esa música. Esta forma de pensar manifiesta muy poco criterio, se hace a un lado cualquier criterio objetivo y la única base para discernir es el gusto o sentimiento, como si lo que importara es que se escuche bonito. Esos mismos católicos son los que escuchan la predicación protestante porque también les gusta y se siente bonito. Esta actitud no tiene nada que ver con el auténtico ecumenismo, sino más bien que se trata de un falso ecumenismo ingenuo donde se hace a un lado las orientaciones del magisterio para la aplicación del mismo. El ecumenismo no puede sacrificar la verdad. Claro, recibir a todo el mundo, hablar, pero no se puede sacrificar la verdad. O sea, yo no puedo sacrificar mis principios para unirme al otro. El verdadero ecumenismo es que yo tengo mis principios y busquemos qué tenemos en común y a partir de allí, pues, venga a ver qué se puede hacer, pero sin sacrificar los principios, sin sacrificar la verdad. ¿Quién como Dios? San Pablo dice, todo me es permitido, pero no todo me conviene. 1 Corintios 6:12. Sí. Te saltaste el F. Me parece que dice algo importante ahí. Estoy en el F, no. No, te pasaste al G. Pues yo tengo algo acá. No, mira. El F dice, incluso hay compositores católicos que tienen alabanzas con errores muy marcados sobre la fe por la influencia evangélica. No, entonces está mal. De pronto ten la versión anterior. La versión anterior. La versión anterior. Sí, porque yo leí el F y el G es el de San Pablo. Pasaron una nueva, como con los 3 primeros puntos, Alex. Igual no estoy leyendo todo textual, de pronto en algún punto anterior me faltó leer ese porque este no es el punto de hoy, estoy desatrasando apenas, imagínense. Pero espérate, en el F no estaba. Sí, no, debe ser en un punto anterior de pronto. Puede ir, pero en un punto aquí arriba. Pasa que yo estoy leyendo textual porque... Igual lo que dice. Bueno, léelo. Hay compositores católicos que tienen... Léelo. Incluso hay compositores católicos que tienen alabanzas con errores muy marcados sobre la fe por la influencia evangélica. Hace algún tiempo algo similar a esto lo afirmó el padre... Cecío. Eso. Autor de la canción de la familia, que es uno de los grandes compositores de música católica, y decía que era necesario que se cuidara más este aspecto y se revisara la letra de los cantos que se componen sin ninguna asesoría. Sí, está dentro del E. En el actualizado está dentro del E. Es el punto E, sí está. Muy bien. 1 Corintios 6:12. Esto es un camino a seguir para la persona que de verdad está comprometida con el Señor Jesucristo. Hay cosas que aunque no fueran malas, dice el apóstol, aún así no las haría. ¿Quién como Dios? Para ampliar más, se recomienda esta predicación del expastor protestante Fernando Casanova, quien advierte sobre los peligros de la música protestante. Ahí está el enlace. El enlace, y qué más el que es protestante, que fue protestante, fue los argumentos. Listo. ¿Quién como Dios? Bueno, eso fue para desatrasar el punto C.